En este video voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre la ley de Gauss para el campo eléctrico, una de las leyes fundamentales del electromagnetismo. Quiero iniciar pues enunciando la ley de Gauss. La ley de Gauss para el campo eléctrico nos dice que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es directamente proporcional a la carga neta presente en el interior de la superficie. Matemáticamente esto lo podemos escribir de esta manera. El flujo a través de una superficie cerrada del campo eléctrico, que sería esta expresión que está acá, es igual a la carga eléctrica encerrada, es decir, a la carga eléctrica que está contenida dentro de la superficie cerrada, dividido por epsilon cero. 1 sobre epsilon cero vendría a ser la constante de proporcionalidad. Esta constante epsilon cero se puede escribir como 1 dividido por mu cero entre c al cuadrado. A esta constante epsilon cero se le conoce con el nombre de permitividad eléctrica del vacío. A la constante mu cero, que tiene un valor de 4 pi por 10 a la menos 7 newton segundo cuadrado entre culombio al cuadrado, se le conoce con el nombre de permeabilidad magnética del vacío. Y c, que aparece acá, es la rapidez de la luz en el vacío, que se considera que tiene un valor exacto definido por esta constante que está acá, 299.792.458 metros por segundo. Si nosotros usamos esto en esta definición de acá, podemos obtener como valor para epsilon cero este valor que está acá. Por lo general, el valor que uno suele usar para un cálculo rápido con tres cifras significativas es de 8.85 por 10 a la menos 12 colombios al cuadrado por newton metro cuadrado. Sin embargo, el valor de la constante pues se conoce con mayor precisión y en un cálculo de más precisión pues utilizaremos un valor más apropiado. Bien, bueno, esta es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Algunos comentarios sobre esta ley. Lo primero es que la superficie S que aparece en la ecuación se denomina superficie gaussiana y esta superficie puede ser imaginaria. ¿A qué me refiero con esto? Que no necesariamente, aunque tampoco está prohibido, se trata de una superficie física. No es, por ejemplo, la frontera entre dos materiales o la superficie libre de un conductor, etcétera. Puede serlo, pero también puede ser una superficie que nosotros nos imaginamos a la hora de estar planteando alguna situación en particular. Esto le da una tremenda libertad de uso a la ley de Gauss. El único requisito que la superficie debe de cumplir es que sea cerrada. La ley de Gauss es una ley de aplicación general, válida para cualquier superficie gaussiana cerrada. Eso es una situación importante. Además, la ley de Gauss establece una relación entre dos entidades. Por un lado, el campo eléctrico sobre una superficie cerrada y por otro lado, la distribución de carga dentro de esa superficie. Aplicaciones de la ley de Gauss. Bueno, podemos encontrar varios usos a la ley de Gauss. Uno es que permite, a partir del conocimiento del campo eléctrico en una región, obtener información sobre la distribución de carga en esa región. Y la otra es que si se conoce la distribución de carga más bien, se puede obtener información sobre el campo eléctrico. En situaciones de mucha simetría, incluso permite calcular el campo eléctrico de una manera sencilla. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver algunos ejemplos de esto que hemos dicho. Y el primer ejemplo que vamos a ver son distribuciones de carga en un conductor sólido con la ayuda de la ley de Gauss. Vamos a ver cómo se distribuye la carga eléctrica en un material conductor en condición electrostática y eso lo vamos a ver gracias a la ley de Gauss. Bien, algunas cosas, lo que sabemos. En electrostática, el campo eléctrico en cualquier punto dentro de un material conductor es cero. Bueno, ¿cómo sabemos que esto es cierto? Vamos a argumentarlo. La justificación sería esta.
Supongamos que sí existe campo eléctrico dentro de un material conductor. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, sabemos que dentro de un conductor sólido, uno o más electrones externos a cada átomo se desprenden, entre comillas, y pueden moverse libremente por el material, formando lo que se llama un gas de electrones prácticamente libres. Si una carga libre está en una región donde hay un campo eléctrico, deja de ser libre y comienza a experimentar una fuerza debido al campo eléctrico. Dicha fuerza imparte a las cargas un movimiento neto. Esto contradice la suposición inicial de que estamos en una situación electrostática. Conclusión, en situación electrostática, el campo eléctrico en cada punto dentro de un material conductor debe ser cero. Ahora, apliquemos la ley de Gauss a esto. Para esto vamos a construir una superficie gaussiana dentro de un conductor como se muestra en la figura. Acá lo que tenemos pintado en amarillo es un material conductor. Esto que está acá es la superficie del conductor. Y esto que está acá es la superficie gaussiana. La vamos a hacer muy, muy pegada a la superficie del conductor. ¿Cuánto? Bueno, una cantidad infinitesimal que podamos hacerla tender a cero en caso de que sea necesario. ¿Ok? Es decir, esta separacioncita que hay acá entre ambas superficies, vamos a considerar que es una separación muy pequeña, una separación epsilon. Y a partir de eso vamos a analizar varias cosas. Bueno, puesto que el campo es cero en todos los puntos sobre esta superficie, la ley de Gauss exige que la carga neta dentro de la superficie sea cero. Como esta superficie, perdón, voy a devolverme al dibujo. Como la superficie gaussiana la estamos haciendo dentro del conductor, ya hemos dicho que el campo eléctrico dentro de un conductor es cero en condición electrostática. Entonces, ¿qué pasaría con el flujo del campo eléctrico? Bueno, el flujo del campo eléctrico, que es la integral de E punto el diferencial de área, pues si el campo es cero, sería la integral de cero y la integral de cero es cero. Pero por ley de Gauss, esto tiene que ser igual a la carga encerrada dividido por epsilon cero. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de acá? Que la carga encerrada debe ser cero. Vamos a escribirlo acá, puesto que el campo eléctrico es cero en todos los puntos de esta superficie, la ley de Gauss exige que la carga neta dentro de la superficie sea cero. Esta superficie puede encerrar a cualquier punto dentro del conductor. Por lo tanto, la carga en ese punto debe ser cero. Conclusión a partir de la ley de Gauss. No puede haber un exceso de carga en un punto alguno dentro de un material conductor. Todo exceso de carga debe residir en la superficie del conductor. Es decir, para que el campo eléctrico se mantenga cero dentro del conductor, si tenemos un conductor que está cargado positivamente, toda esa carga positiva debe ser superficial, debe estar en la superficie del conductor. Esta es una situación importante sobre cómo se distribuye la carga eléctrica en los conductores. Vamos a analizar ahora otro caso. El caso que vamos a analizar es un conductor con una cavidad y una carga puntual dentro de esa cavidad. Entonces, imaginamos una carga puntual más Q
y la imaginamos dentro de un conductor. Esto que está en tono amarillo es un material conductor. El material conductor tiene un hueco, una cavidad en su interior y en dentro de esa cavidad colocamos una carga puntual. Y vamos a analizar varias situaciones con base en la ley de Gauss. Las situaciones que muestro acá. La primera de ellas es que vamos a determinar la carga en cada superficie del conductor. El primer caso, si el conductor originalmente, ¿qué significa originalmente? Antes de colocarle la carga puntual, más Q en la cavidad, tenía una carga neta igual a cero. El conductor estaba descargado originalmente y luego le colocamos dentro de la cavidad una carga puntual Q. El segundo caso es que vamos a considerar que el conductor originalmente tenía una carga más 2Q. Y el tercer caso es que vamos a considerar que el conductor originalmente tenía una carga menos 2Q. Esos son los tres casos que vamos a estudiar a partir de la ley de Gauss. Entonces, volvámonos acá a la figura que vamos a trabajar. Entonces, en el primer caso, ¿qué tendríamos? En el primer caso tendríamos primero un conductor descargado y luego le colocamos dentro de esta cavidad un conductor hueco descargado y le colocamos dentro de esta cavidad una carga puntual más Q. Entonces, para tener claridad sobre esto, primero tenemos el conductor, la parte en color amarillo sería de material conductor. Ese conductor tiene un agujero, esta cavidad que está acá, y originalmente la carga del conductor es cero. El conductor tiene una carga inicial igual a cero. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo que se muestra acá. Colocamos en ese agujero, en esa cavidad interna del conductor, una carga puntual más Q. Y la idea es, utilizando la ley de Gauss, estudiar qué pasa con la carga eléctrica en el conductor. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos definir una superficie gaussiana acá que rodee la cavidad, está rodeando esta cavidad, pero todos los puntos de la superficie vean que están sobre el conductor. Entonces, por lo que hemos visto, el campo eléctrico dentro de un conductor es cero y por lo tanto la integral de E punto dA sobre esa superficie gaussiana debe ser idénticamente igual a cero. Pero por ley de Gauss, esto tiene que ser la carga encerrada sobre epsilon cero. Por lo tanto, a partir de la ley de Gauss, lo que nosotros tendríamos es que la carga encerrada es cero. Pero eso es raro. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo que la carga encerrada es cero? Si aquí tenemos una carga puntual encerrada. Literalmente es todo lo que está por dentro de la superficie. Entonces nosotros decimos, oh, aquí hay algo que no nos calza, porque la ley de Gauss nos dice esto, pero nuestros ojos nos dicen que la carga encerrada tiene que ser más Q, por lo menos. Esta carga que está acá está encerrada. ¿Cómo hacemos para empatar estas dos situaciones? La ley de Gauss nos dice que es cero y nuestros ojos nos dicen que es más Q. Bueno, hay algo que podemos hacer. Vimos anteriormente que no podía haber carga eléctrica dentro del material conductor,
pero sí puede haber carga en la superficie del conductor. Entonces vamos a suponer que en esta superficie de acá, en toda esta superficie, va a existir una carga que le vamos a llamar, a falta de un mejor nombre, a la carga sobre esta superficie, no entra dentro del material, le vamos a llamar a esa carga QI, de carga interna. Pongámosle Q interna. Ujú. Y entonces ahora, por ley de Gauss, ¿cuánto es la carga encerrada? Bueno, es cero. Y por inspección, la carga es la Q más la Q interna. Ah, ahora podemos empatar estas dos cosas y decir que Q más la carga interna es igual a cero. Y de aquí podemos concluir que hay una carga interna que es menos. Se ha polarizado una carga, es decir, a la hora de colocarle esta carga acá, hemos hecho que la parte interna del conductor adquiera una carga negativa. Interesante. Lo podemos entender muy fácilmente. Los conductores tienen electrones libres. Esos electrones se pueden mover libremente y claro, esta carga positiva los va a atraer. Va a atraer electrones que se van a quedar acá en esta superficie. Ok, muy interesante. Pero una de las cosas que vimos en el capítulo anterior es que la carga eléctrica se conserva. Yo no puedo tener que aquí tengo una carga inicial de cero y ahora el conductor tiene en su superficie una carga interna. Esto contradeciría la conservación de la carga. ¿Cómo puedo arreglar eso? Bueno, recuerden que no pueden haber cargas dentro del conductor, pero sí en su superficie. Entonces yo puedo decir, acá en esta superficie debe haber una carga. ¿Cuánta carga? Le voy a llamar QE de exterior. X. ¿Y qué es lo que voy a aplicar? Voy a aplicar el principio de conservación de la carga. Voy a decir, la carga en la superficie exterior más la carga en la superficie interior debe ser igual a la carga inicial que dijimos que era cero. Entonces de aquí yo puedo decir que la carga en la superficie exterior es igual a ¿qué? A menos la carga en la superficie interior. Y por lo tanto, la carga en la superficie exterior es menos Q, es decir, Q positiva. Entonces, vea qué interesante lo que ha pasado a la hora de colocar esa carga puntual allí. Se nos ha polarizado una carga negativa en la superficie interna del conductor y una carga positiva en la superficie externa del conductor. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? En realidad no tenemos una carga neta, porque aquí tenemos una carga que es Q y aquí tenemos una carga que es menos Q. La carga neta sigue siendo cero. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que electrones de los átomos de esta superficie han migrado hacia la superficie de adentro. Han dejado a este material positivo acá y han dejado a este material acá de manera negativa. Entonces, vean qué interesante. A partir de la ley de Gauss y del principio de conservación de la carga, hemos visto que si a un conductor con una cavidad nosotros le colocamos una carga eléctrica dentro de la cavidad y el conductor originalmente era neutro, no tenía carga, se nos produce este efecto de polarización. El efecto final es que tenemos acá en la superficie interna una carga negativa que es menos, perdón, menos Q y en la superficie exterior una carga positiva más Q. ¿Ok? Bueno, este es el primero de los casos que habíamos visto. ¿Cuál era el segundo de los casos? Bueno, que el conductor originalmente tuviera una carga neta más 2Q.
Bueno, nos podemos devolver a este dibujo que tengo acá y el cambio que tendríamos ahora que hacer es que ya la carga inicial no sería cero, ujú, sino que ahora la carga inicial es más 2Q. Ahora, esto no afecta a la primera parte. Esto de la ley de Gauss sigue siendo totalmente cierto y la carga encerrada sigue siendo cero y la carga encerrada sigue siendo la carga en la superficie interior más la carga en la superficie exterior y la carga en la superficie interior sigue siendo menos Q. Hasta acá, este dato no lo habíamos usado. Este dato lo usamos porque la carga se tiene que conservar. Y entonces habíamos dicho que la carga en el material después de este proceso tiene que ser la misma que la carga antes del proceso. Entonces, eso lo decíamos aquí, conservación de la carga. La carga en la superficie exterior más la carga en la superficie interior, en el paso pasado habíamos dicho que era cero, pero ahora ya no podemos decir que es cero. Ahora tenemos que decir que es cuánto, más 2Q. Y esto implica que ¿qué? Que la carga en la superficie externa es 2Q menos que la carga en la superficie externa sería 2Q y despejando esta Q interna menos Q interna. Y entonces la carga en la superficie externa sería ¿qué? 2Q menos menos Q. Menos por menos es más y esto nos da 3Q. Entonces vean qué interesante. ¿Cuánto sigue siendo la carga total en el conductor? 3Q menos Q, 2Q. Tenemos la misma carga antes de poner la carga puntual en la cavidad y después. Y tenemos esta polarización de cargas. Y el tercer caso es cuando el conductor originalmente tenía una carga menos 2Q. Bueno, ese caso no lo podemos llevar acá nuevamente. ¿Y qué sería lo que tenemos que decir? Bueno, que la carga originalmente era menos 2Q. El conductor originalmente tenía esa carga. Y de nuevo, donde esto produce un cambio es acá. Todo lo de la ley de Gauss sigue siendo completamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando hacemos conservación de la carga, decimos la carga en la superficie externa más la carga en la superficie interna. ¿Ahora cuánto es? Ahora es menos 2Q, porque la carga se conserva. Por el hecho de que yo ponga una carga en el centro de un agujero, eso no cambia cuánta carga había en el metal o en el conductor. Generalmente uno suele usar esos términos porque la mayor parte de los materiales metálicos son conductores, pero existen conductores no metálicos. Entonces lo más correcto es decir conductor. De aquí nosotros podemos despejar que la carga en la superficie externa es menos 2Q menos la carga en la superficie interna. Y entonces la carga en la superficie externa es menos 2Q más Q, porque menos por menos es más. Y esto nos da una carga de ¿cuánto? De menos Q. Entonces la carga en la superficie interna es menos Q. Menos Q en la superficie externa, que ahora sería una carga, ojo, negativa. Y menos Q en la superficie interna, cuando la sumamos menos Q, menos 2Q, igual que en el principio. Y lo que hizo la carga fue repartirse.
Bueno, vean que todos estos análisis lo hemos hecho a partir de utilizar la ley de Gauss. Campo eléctrico en la superficie de un conductor. Bueno, a partir de la ley de Gauss, uno puede demostrar que el campo dentro del conductor es cero, como ya hemos dicho. Pero ¿qué pasa en la pura superficie? Bueno, el campo eléctrico es normal, es decir, perpendicular a la superficie de un conductor y tiene un valor que está dado por esta expresión. Es la densidad superficial de carga dividido por epsilon cero y solamente tiene componente perpendicular. Bien. La otra situación de la cual vamos a hablar es del cálculo del campo eléctrico en situaciones donde tenemos distribuciones de carga con alta simetría. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, resulta que en estos casos nosotros, por una escogencia buena de la superficie gaussiana, podemos llegar a calcular el campo eléctrico de una manera mucho más sencilla que usando la ley de Coulomb. ¿Cuáles son los criterios para escoger la superficie gaussiana? Si uno desea calcular el campo eléctrico en un punto en particular de la superficie gaussiana debe pasar por ese punto. Para que la integral sea sencilla, hay que escoger una superficie gaussiana tal que el campo eléctrico sea uniforme sobre esa superficie. ¿Por qué? Bueno, porque la parte de la izquierda de la ley de Gauss dice que la integral sobre una superficie gaussiana de E punto de A, esta es la parte de la izquierda, ¿eso a qué es igual? A la parte de la derecha, a la carga encerrada sobre epsilon cero. ¿Ok? Eso dice la ley de Gauss. Pero concentrémonos por el momento en este lado, en el lado de la derecha. ¿Qué pasa si nosotros logramos encontrar una superficie gaussiana que cumpla con lo que dice este punto de acá? Ujú. ¿Qué es lo que dice? Que el campo eléctrico es uniforme en esa superficie. Uniforme, recuerden que es sinónimo de constante. ¿Y qué pasa con las constantes en las integrales? Que las constantes salen, entonces me quedaría E producto punto la integral sobre la superficie cerrada de el diferencial de área. Y la integral de una superficie del diferencial de área es simplemente el área de esa superficie. Y entonces esto nos quedaría E por el área. ¿Y el producto punto qué es? El producto punto es la magnitud del campo eléctrico, la magnitud del vector de área, el coseno del ángulo que formen estos dos vectores que están acá. Y entonces, como esto dijimos por ley de Gauss, que es la carga encerrada sobre epsilon cero, ya tenemos el campo eléctrico. El campo eléctrico será la carga encerrada dividido por epsilon cero, el área de la superficie gaussiana y el coseno del ángulo que forman esas dos cantidades. Así de sencillo, así de sencillo. Claro, ¿dónde está la ciencia de esto? Y la ciencia es encontrar una superficie gaussiana que sea cerrada, por eso es gaussiana, y en la cual el campo eléctrico sea uniforme para que este paso de acá sea válido, para poder sacar el campo eléctrico de la integral. Obviamente eso no se puede hacer con cualquier superficie. Tiene que ser una superficie especial. Y uno dirá, bueno, ¿y cómo puedo yo tener tanta imaginación para que se me ocurra esa superficie? Bueno, claramente eso es sencillo de hacer, como dice acá, en situaciones de alta simetría. ¿Cuáles son esas situaciones de alta simetría? Bueno, aquí viene una lista. Una línea infinita de cargas, una placa infinita conductora, por ejemplo, una placa infinita no conductora o dieléctrica, placas infinitas paralelas,
cilindros infinitos y sistemas con simetría cilíndrica, y esferas y sistemas con simetría esférica. Bueno, en esos casos que están allí, resulta que no es difícil imaginar una superficie gaussiana que cumpla con lo que yo acabo de decir, y el cálculo del campo eléctrico se vuelve muy sencillo. En un video posterior les voy a mostrar cómo se trabaja esto para que vean todo el poder que puede tener la ley de Gauss para calcular campos eléctricos. Por el momento dejaré este video por acá y continuaremos profundizando en la ley de Gauss en un video posterior. Les agradezco mucho la atención.